Saludos cibernautas de Proceso Digital y Departamento 19. Hoy vamos a hablar de educación y qué mejor que con una persona que está más que empapada en temas de cumplimiento de metas, en temas de cumplimiento de presupuestos. El exministro de Educación, ahora asesor en este tema para la Asociación para una Sociedad Más Justa. Marlon Escoto, bienvenido. Muchas gracias por generar este espacio de comunicación en un tema tan importante del día a día de las familias, la educación y también en el futuro inmediato de un país. Si no conseguimos educar a esta generación, que es joven todavía, nuestro país va a tener pocas posibilidades de encontrar el sendero del desarrollo o el estado de bienestar que es anhelado por todos. Y educar en esta época en la que el clima muchas veces no afecta. Ayer precisamente ustedes hicieron un pronunciamiento respecto a esto. Cuéntenos de esto. Sí, ayer hacíamos una reflexión y un llamado a que no se interrumpan las actividades educativas de forma masiva, porque normalmente cuando se genera una emergencia en una zona determinada, los primeros impactados son los escolares, porque le dicen su escuela está cerrada porque se utilizará como albergue, y no siempre se utiliza como albergue, pero las emergencias provocan el cierre de los centros educativos en detrimento de los días de clases que están complicados recuperarlos. Entonces el llamado es que en aquellos lugares extremos y en las condiciones extremas, como en algunos lugares del sur, pues es inevitable no interrumpir las actividades educativas cuando centros educativos sufren algunos daños o inundaciones, o simplemente los profesores no pueden llegar, o los escolares, y evitar cerrar centros educativos sin que estas condiciones se den, como ha pasado en otros tiempos, pensando a futuro también que las regiones y ciudades como el Distrito Central, el Valle de Sula, deben invertir en espacios de protección de las personas y no necesariamente los centros educativos. Si hay una recurrencia en un evento, si sabemos que todos los años habrá inundaciones en algunos sectores de La Lima, de Choloma, y si Tegucigalpa y el Distrito Central, que entran en crisis por las lluvias, hasta el 70% de las zonas suburbanas de Tegucigalpa tienen estos problemas, entonces ya es tiempo de invertir en albergues permanentes que se activen cuando se den estas situaciones y no cargar siempre a las escuelas que han servido históricamente de albergue, que estamos conscientes que deben servir o han servido para proteger la vida o los enseres de las personas, pero como es recurrente, hay que invertir en espacios de protección permanente y quitarle al calendario escolar todas estas eventualidades que al final del año no permiten el cumplimiento de los días de clases que se anhelan y que se buscan. Y es que esta es siempre, ni siquiera es una duda. El primer lugar, la primera opción es centros educativos que tienen que estar disponibles para albergar a las personas que necesitan salir de sus hogares. Es que las escuelas y el mismo calendario escolar sufren de este tipo de interrupciones. Por ejemplo, el próximo año habrán elecciones. A cerrar las escuelas un día antes, un día del proceso, un día después y a veces toda la semana. Sí. Pero ¿qué sucede? Nuestra democracia se nutre de los procesos electorales, de los partidos políticos. Así está diseñado nuestro sistema de gobierno. Entonces, si las escuelas son tan importantes, porque es justo ahí donde se convoca a la población a los procesos electorales, entonces hay que asegurarse que estén en buenas condiciones. Y vemos que eso no pasa, no se genera un compromiso entre este espacio llamado oferta educativa, edificios escolares, que hay unos 17.000 en todo el país,
y es el servicio público más diseminado y con mayor presencia a nivel nacional, son los edificios escolares. La infraestructura pública más grande es la infraestructura educativa, sobre la que se soportan procesos electorales, sobre la que se soportan huracanes, inundaciones, como centros de albergue. Entonces debe existir un vínculo de cooperación, de colaboración y de asegurarse que estén en buenas condiciones también para los escolares. Este tipo de reflexiones es importante hacerlas porque si bien necesitamos de los procesos electorales y ojalá se den en buenas circunstancias, al final quien asuma la alcaldía de un municipio, sea gobernador de un departamento, presidente de un país, ¿para quién va a gobernar? ¿Para personas con baja escolaridad? Y podemos hacer otra relación entre procesos electorales y textos. Para los procesos electorales, el Consejo Electoral dispone de 1.200 millones, que incluye imprimir papeletas electorales. Y se imprimen todas las papeletas aunque no se utilicen. Con 330 millones se compran los textos de educación básica, 4 textos y los cuadernillos de trabajo, con un cuarto del valor de impresión de las papeletas electorales. Y sirven 5 años. Solo se cambian los cuadernos de trabajo. Con un cuarto del valor de la impresión de las papeletas electorales se pueden imprimir 4 textos de educación básica y cuadernillos de trabajo, que en el caso de los textos durarían 5 años, casi el mismo tiempo entre un proceso electoral y otro, aunque tenemos procesos primarios y procesos generales. Entonces, si es tan importante el proceso electoral para mantener nuestra democracia, estamos de acuerdo, pero ¿a quién va a dirigir? ¿A quién va a gobernar? A niños que un día serán jóvenes con baja escolaridad. Entonces hay que poner en contexto el valor de la educación frente a estos fenómenos que también son importantes y que a veces lo que hacen es sobrecargar a los edificios escolares. Se olvida durante 3 años, durante 4 años, luego se vuelve recurrente. Tenemos que reivindicar permanentemente el derecho a la educación, y el derecho a la educación se cumple cuando una escuela está abierta, cuando un profesor asiste y cuando un texto también existe. Y entre esa interacción se genera la educación. Y es que estos cierres de escuela, ya sea por elecciones, por temas de ambiente, lo vimos igual cuando la bruma estaba en su mejor momento, que obliga a cierres de escuela, hace que ni siquiera se cumplan los 200 días. Pero ustedes presentaban en el monitoreo que no se está tan abajo con el cumplimiento. Hay un calendario escolar que establece una cantidad de días a cumplir. Este 2024 se colocó en el calendario más días que el anterior. Pero estamos a junio, terminando junio, y se han cumplido 85 días. Si fuésemos eficientes al final del año, estaríamos alcanzando no más de 170 días. No se van a alcanzar 200 días de clases porque no están en el calendario. Y ese es un reto para el 2025, asegurarse que el calendario escolar efectivamente agende 200 días de clases. Este año 2024 se ha avanzado de forma satisfactoria, pero no están agendados los 200 días. Entonces, si se han cumplido 85, no se han tenido mayores interrupciones, estamos a mitad del año, si multiplicamos por 2, máximo alcanzaríamos 170 días de clase, sería un año escolar bastante bueno, pero no alcanzaría el estándar mínimo de los 200 días de clase que la ley establece. Y si colocamos este calendario escolar que no tiene los 200 días agendados y además le agregamos otro tipo de interrupciones, entonces vamos perdiendo este espacio. Es importante cuando se habla de días de clase, aunque algunos dicen que el tiempo no es suficiente y estamos de acuerdo, pero no se puede incidir en la calidad, ni no se puede reparar un centro y no se puede hacer formación de docentes con las escuelas cerradas. Tiene que existir primero un espacio y esos son los días de escuelas abiertas
para poder tener incidencia en cualquier factor de la educación que se quiera mejorar. Y estos meses que falta es precisamente cuando el clima va a estar, bueno, usted también maneja el tema de cambio climático, cuando el clima va a estar más amenazante, más amenaza de tormenta, lluvias, y con eso regresamos al inicio, cierre de escuelas obligado porque se tiene que albergar a la gente. Sí, cuando hay condiciones extraordinarias estamos de acuerdo que la protección de la vida de las personas y sus enseres es preponderante. Lo que no debemos hacer es hacer cierres generales de regiones o de departamentos, de municipios, sino que manejar los casos de forma particular. Muy puntuales. Ahora, lluvias siempre vamos a tener todos los años. Somos un país tropical que tenemos dos estaciones, cuando llueve y cuando no llueve. Y ya vimos que en época en donde no llueve, pues ahora tenemos problemas de contaminación atmosférica. A todo esto, o el gran desafío, se denomina la resiliencia o la adaptación. O sea, tenemos que tener capacidad de adaptarnos a las condiciones, en el caso de los climas de altas temperaturas, o excepto cuando es extrema, y Honduras ya empieza a tener esas temperaturas extremas en ciertos lugares, y altas precipitaciones que también son recurrentes, que sabemos que hay comunidades que sus viviendas están construidas bajo los niveles de inundación de los ríos o en las costas, y todos los años habrá lluvia más acentuada, años con mayor acentuación con respecto a otros. Entonces, al final, es cómo gestionamos un calendario escolar. Empezamos en febrero, termina en noviembre. ¿Qué pasa en enero, febrero? No podemos enfrentar a protestas. Antes las escuelas se cerraban porque los profesores protestaban y cerraban la escuela. Pero pueden darse protestas por otro tipo de manifestaciones, inconformidades. Tegucigalpa se cierra por protestas porque las carreteras no se construyen o reconstruyen a la velocidad que los vecinos quisieran. La salida de Leancho se cierra porque hay unas aldeas que piden agua, la salida del sur también. Entonces, todo esto impacta en las escuelas abiertas y podemos seguir el calendario, y este año tuvimos interrupciones porque la contaminación atmosférica sobrepasó los niveles convencionales, y ahora tenemos cierre de escuelas por lluvias en algunos lugares. Entonces el reto es comprender las condiciones socioeconómicas del país y las condiciones climáticas y gestionar la crisis propiciando la adaptación. ¿Qué pasa en algunos países como El Salvador, que ahora tienen emergencias por precipitaciones? Que los niños pueden seguir las clases desde sus casas, porque el gobierno invirtió en dispositivos electrónicos donde están los contenidos de las asignaturas, tienen acceso a internet, los profesores pueden comunicarse con ellos de forma remota, como hacen las privadas de aquí en Honduras, que pueden continuar la escuela de presencial, la pueden llevar a casa. Lamentablemente nosotros como país no invertimos en la educación pública en este tipo de tecnología, y cuando no hay escuela presencial, ese día es perdido, porque no tenemos herramientas para conectarnos o darle continuidad desde un hogar. En eso también tenemos que invertir para asegurarnos que esa gestión de crisis de calendario escolar de febrero a noviembre al final cierre con el menor número de días posibles interrumpidos. Doctor, muchas gracias por ampliarnos sobre los retos que se tiene con la educación y ahora con el cambio climático, y las cosas que se deben hacer para que la resiliencia sea completa, no solo en una parte. Gracias a ustedes que están pendientes de este proceso digital y Departamento 19 a través de este espacio de entrevistas.